Bueno, nosotros para el coloquio hicimos un PowerPoint, profesora, donde pusimos las preguntas y vamos a ir desarrollando los temas. El primer punto era el modelo de institucionalización de la educación a través de la historia, y teníamos que mencionar los distintos modelos de educación que había, y aparte tenemos que elegir dos modelos y decir quién era el enseñante, la figura del alumno, y después teníamos que decir por qué es importante desarrollar el contenido de este modelo para la formación como futuro docente. Bueno, ese era el primer punto. Bueno, yo lo que voy a mencionar son los distintos modelos de institucionalización a través de la historia, que son, el primero es la educación, del ciudadano de Atenas. Después tenemos Roma, sillones y castigos. Después tenemos la educación en la casa del príncipe. Después tenemos la escuela el padre de La Salle. Después tenemos la de Lancaster, la escuela de Lancaster. Y por último tenemos el de Curión y la escuela de jesuitas. Nosotros seleccionamos de estos modelos, seleccionamos la escuela del ciudadano de Atenas, que lo va a desarrollar Silvia, y después la escuela de Lancaster, que lo va a desarrollar Marcelo. Bueno, continuamos. Empezó con la escuela ciudadana de Atenas. Era una escuela en la antigua Atenas para las personas de élite, las personas con poder. ¿A qué se refería? El chico siempre estaba acompañado de un pedagogo, un preceptor se lo llamaba preceptor. El chico estaba acompañado siempre, que era un esclavo generalmente, y cuando cumplía los 6 años entraba a la escuela y siempre lo acompañaba. Este preceptor que se formó como una figura de pedagogo, lo acompañaba en todas las clases. La importancia de acompañarlos, este esclavo llamado preceptor, era para que el chico no se vaya por malos caminos. La compañía del preceptor. Lo acompañaba en las clases, porque así cuando ellos salían, hablando en plural, salían y lo ayudaban con sus materias. En la escuela enseñaban las clases de música y las clases de lengua y literatura. Cada pedagogía se construye respondiendo al tipo de hombre o perfil del ciudadano. Bueno, ¿Sí, Marcelo? Ahora, muy bien, vamos a hablar de la escuela de Lancaster. Esta más o menos comienza a finales del siglo XVIII y toma el modelo de las grandes fábricas textiles que existían en ese momento durante la Revolución Industrial. Es decir, eran galpones enormes con cientos de alumnos. Entonces el profesor lo que hacía, no enseñaba directamente a todos los alumnos, sino que tomaba monitores, es decir, alumnos ejemplares, y le enseñaba a ellos directamente todo el conocimiento. Y estos monitores a su vez tenían ahora la responsabilidad de enseñar al resto de sus compañeros a cargo, ¿no es cierto?, los conocimientos adquiridos por el profesor. Se compara un poco a los grandes telares, ¿no?, donde los hilos salen del profesor y de ahí se va armando la trama, ¿no es cierto?, con todos los alumnos. Por eso habla de los grandes galpones textiles. Como vemos, tiene una forma piramidal donde el profesor está en la cima, los monitores, y en la base están los alumnos. Aquí cambia rotundamente las relaciones tradicionales de la educación, ya que el alumno también, los monitores en este caso, son docentes también, o sea, cumplen esa doble función. Y con eso creo que concluimos. Bueno, el otro punto, profesora, teníamos que decir por qué es importante para nosotros desarrollar este contenido de los modelos de la formación como futuro docente. Nosotros consideramos que es porque nos sirve como herramienta o estrategia pedagógica para nosotros desarrollar como futuros docentes en nuestras aulas, ver qué elementos podemos tomar de estos modelos y así aplicarlos. Una construcción social, como prácticamente todo lo que pertenece
Claro. Por eso, en el siguiente punto dice que es importante estudiar estos modelos porque cada sociedad y cada grupo social se basa en sus antecesores, en los modelos antecesores, para ver si niega algunas cosas del modelo o lo resignificamos. Además vemos que parte de estos modelos todavía se siguen usando hoy en las universidades, por ejemplo, con el ayudante de cátedra, tiene mucho que ver con la escuela de Lancaster, el uso de monitores. O sea, y estudiar estos modelos es muy útil a la hora de dar clases, porque uno puede adaptar ciertas cosas de esto para la enseñanza. Nosotros cuando estudiamos, por ejemplo, yo le comentaba a los chicos que yo tenía una materia que era programación, y como era un montón de alumnos, teníamos los ayudantes de cátedra, se llamaba, que ellos por grupos se les podía construir los prácticos, que la profesora dictaba la clase y después el práctico era con los ayudantes de cátedra. O sea que más o menos sigue este modelo. Bueno, después, ese es el primer punto. El segundo punto que teníamos que ver era funciones sociales de la escuela. Teníamos que observar estas imágenes y de qué funciones se ven en estas imágenes, funciones sociales planteadas por Deval. Tenemos que fundamentar. Y luego teníamos que ver, además de las funciones de Deval, qué otras funciones sociales podíamos mencionar. Bueno, ahí va a comenzar. Son 4 las funciones sociales: guardar a los niños, la socialización, adquirir conocimientos y la escuela como red de iniciación. La socialización, nosotros observamos en la imagen número 1, también en la 3 y en la 8, la socialización de los niños. ¿Por qué se le decía socialización? Porque los niños se adaptan al entorno social en la escuela con sus pares, muchas veces por provenir de otro tipo de familias, y también no solamente con sus pares, sino con chicos de otra edad. La socialización, la convivencia con los otros. Así es. Yo voy a hablar acerca de guardar a los niños. Guardar a los niños es una función muy importante para la escuela y para la sociedad en general, ya que con la urbanización y el ingreso de las madres, las mujeres al trabajo, ¿no es cierto? Los niños ya no tienen dónde estar y con quién estar. También eso también influye con la disminución de las familias, porque antes eran las familias más grandes, donde habían tíos y primos que podían cuidarlos. Ahora no. Entonces la escuela cumple esa función de guardar a los niños a manera de almacén, por decirlo así, donde ellos están al cuidado ahora de los docentes, ¿no es cierto? Y donde se nota que cada vez, incluso niños muy chiquitos ya entran en jardines maternos y en las escuelas primarias, o sea, cada vez más jóvenes, ya en talleres o incluso escuelas que duran toda la jornada. Y el segundo punto que también voy a tocar es el de adquirir conocimiento. Es una de las funciones más importantes que tiene la escuela, ya que en la escuela ellos aprenden cosas que no van a poder aprender en la casa. Sí, perdón. Guardar a los niños básicamente se encuentran en claro, eso es lo que nosotros discutíamos, ¿se acuerdan la otra vez que le dijimos? Todas las imágenes. Vemos que en realidad todas las imágenes, porque la escuela en sí sirve como para esa función, no está específicamente, pero... a los niños dentro de un establecimiento. Y la otra es adquirir conocimiento. Como les decía, es una función muy importante, ya que en la escuela van a aprender cosas que no van a poder aprender en las casas. Sí, por ejemplo, podemos ver aquí en esta, también en esta, donde vemos que el niño aprende conocimientos técnicos, científicos, prácticos, que a veces ni siquiera los padres saben realmente de qué se trata eso de lo que están aprendiendo. Acá también, en esta observamos conocimiento. Y en esta también, porque son las normas de convivencia. Así que, y todo este conocimiento cultural, todo este conocimiento cultural les va a ayudar a ellos para el futuro, ser personas que puedan convivir en este mundo, trabajar, vivir dignamente. Bueno, la otra función es la escuela como rito de iniciación. En las sociedades tradicionales siempre están marcados por cada cambio de estatus se produce por rituales que se hacen en la sociedad y quedan marcados, digamos, estos ritos. Por ejemplo,
un nacimiento, la primera dimensión, la adolescencia, el cambio de un estatus nuevo, la muerte inclusive, todos van acompañados de ritos, de costumbres realmente. O sea, la sociedad tiene una cierta reglamentación, el cual todo individuo sigue, digamos, y queda poco espacio para salirse de esa reglamentación. Entonces, vemos, por ejemplo, la única que vi es en esta, la imagen 5, como que ahí están iniciando la clase o el ingreso, y ahí el profesor les dice, bueno, no tienen que gritar, no tienen que correr, no tienen que empujarse, o sea, le da reglamentaciones como de convivencia. Entonces, por eso en esa imagen nosotros consideramos que se aplica esta función. Bueno, después el último punto de esto era ver otras funciones, ¿no es cierto?, que se aplican, sociales de la escuela, que se puedan aplicar, aparte de la mencionada por default. Claro. Bueno, ahí lo que nosotros consideramos es adaptar a las nuevas generaciones al orden social, reproducir el orden social de manera crítica, o sea, sin cuestionarlo. Y también vimos que la escuela puede cumplir. Claro. No. Porque no, era algo personal que otras podríamos mencionar que hacen, que son en sí hacen eso, reproducir el orden social, y esta también que habíamos puesto nosotros, que veíamos, por ejemplo, como comedores, huerta orgánica, centro de esparcimiento también, un centro de contención, también eso pensamos cuando hay el tiempo que hay inundaciones, que donde van a las escuelas, esa función también de contención, y también capacitación y desarrollo para el futuro profesional, la orientación para que puedan continuar, qué carrera elegir y demás. ¿Está? Bueno, después el siguiente punto era las pedagogías contemporáneas. Ahí nosotros teníamos que ver las imágenes presentadas, relacionarlas con las pedagogías tradicional, con la escuela nueva, con la crítica, el porqué, el fundamental, y bueno, y después tenemos que hablar sobre en base al trabajo de pedagogía tradicional de la escuela nueva y la crítica, comparar qué rasgos tienen cada uno, en qué posición también nosotros nos posicionaríamos de acuerdo a estas pedagogías. Bueno, ahí comienza Silvia. La pedagogía tradicional, que observamos en la 4, en estas imágenes 4, 6 y 8. ¿Por qué es una pedagogía tradicional? Porque están pidiendo permiso al docente para poder comunicarse. Aparte de, como decíamos, el docente ya está marcando su conducta, cómo debe comportarse en la escuela, en la institución. Acá, docente-alumno, el docente es la autoridad y el alumno es pasivo. El docente enseña conocimientos asimétricos. Asimétrica. Claro, porque va de ida, porque va marcando los puntos, va enseñando, y el docente debe recibir esos conocimientos sin criticar, acrítica. Por eso es una de las pedagogías acríticas. Una de las tareas acríticas. El sujeto es obediente, no cuestione, solamente obedece. Ahí dice que las pedagogías acríticas toman como instrumento la igualación social. La educación es un factor de igualación social, exactamente. Yo digo eso. Es un factor de discriminación social, y de marginalidad. Eso es lo que continúa. Dale, continúa Marcelo. Muy bien. Pedagogía de la escuela nueva. Esta escuela, si bien también es no crítica, tiene unos rasgos diferentes con respecto a la tradicional. Vemos que, si bien también es un reproductor social, lo hace de manera crítica, acá el docente no tiene una autoridad, sino más bien es un guía del alumno, lo conduce a su propio conocimiento, a su propio aprendizaje. Claro, pero ¿por qué decís entonces que es una pedagogía no crítica? Porque no cuestiona ni el status quo, ni Yo lo dijiste vos recién. Claro. Reproduce sí, la sociedad de una manera. Sí,
aunque posee no cambios, cuestiona el orden social. posee ciertos cambios con la tradicional, Exacto, sigue siendo una pedagogía no crítica. Como decía, bueno, el alumno es activo, ya que tiene un profesor que lo guía, el alumno tiene una parte activa en aprender, en conocer. Él tiene que investigar, tiene que observar, analizar el tema. La relación también es simétrica entre alumno y docente. O sea, el docente ya no es tanto una autoridad, sino es como un acompañante del alumno en su investigación y en su aprendizaje. Son conocimientos contextualizados, porque se investiga en el entorno, se aprende en el entorno en que están conviviendo. Aprenden haciendo, es decir, investigando, yendo a la fuente, yendo al campo en este caso, y ellos investigando y observando directamente. Acá se evalúa el proceso, no el resultado final, sino cómo el niño en su proceso va aprendiendo, qué caminos tomó para llegar a ciertas conclusiones, y eso es muy importante para esta escuela nueva. También se hace esto a través de la música, del arte, que a veces no trae en ese tiempo. El espacio es abierto, generalmente es abierto, puede ser el patio de la escuela, la plaza, el zoológico. La escuela tradicional era un espacio cerrado y la evaluación era premio-castigo. Si hacía bien se lo premiaba y si hacía mal se lo castigaba. Bueno, después la otra pedagogía es la teoría pedagógica crítica. Como dijimos, ahí cuestiona el orden social, toma a la teoría crítica como un instrumento de discriminación social y un factor de marginalidad. Bueno, ahí podemos ver dos tipos de pedagogías, podemos clasificar, que son las reproductivistas y las propositivas. Las reproductivistas lo que hacen es critican a la educación y no proponen nada. En cambio, a diferencia de las propositivas, que aparte de criticar la educación, proponen alguna alternativa de solución, una propuesta superadora. Y bueno, nosotros detectamos en estas dos imágenes, donde acá se ve claramente que creo que educar es combatir, como está criticando la educación, el orden social, digamos. Lo mismo que acá, rompiendo las cadenas, como haciendo una crítica con respecto a cuestionar al sistema, al orden social. Entonces, por eso nosotros consideramos. Después, el otro punto era que teníamos que nosotros, por nuestra cuenta, ver en qué pedagogía nos ubicaríamos nosotros como futuros docentes. Ahí, yo en mi caso me posicionaría como propositiva. ¿Por qué? Porque no solamente al dar la clase también podría criticar, ya sea en el sistema, o proponer en la parte de la educación. Proponer formas, cambiar la manera de dar la educación en la parte artística. Como dice Freire, proponer alternativas y transformar un poquito, por lo menos mi clase o mi hora de clase. Sí, básicamente también estoy en la propositiva, y también me gusta mucho el de la escuela nueva, porque más por la orientación que vamos a tener nosotros, que es como profesor de artes plásticas, obviamente llevarlo a un lugar, al espacio abierto, a que puedan interactuar y ver, me parece también una pedagogía que podría llegar a implementar en futura clase docente. Yo también me inclinaría por la escuela nueva. Como futuro docente artístico me gustaría, por ejemplo, llevar a los niños a pintar en el sitio, en el lugar, o sea, no mostrarle un árbol o una foto, claro, sino llevarles al... Exacto. O llevarlos a la plaza, a dibujar la plaza, a pintar la plaza, donde estén en el entorno y puedan sentir, o sea, el viento, las hojas, la tierra y el pasto y todo. O sea, me inclinaría mucho por eso. De las críticas, de los propositivos, los teníamos a Freire. Exactamente. Cambio. Un cambio, una alternativa, una propuesta superadora. Un cambio en el sistema. A través de la educación. Bueno,
Después el otro punto era que teníamos que ver los 4 pilares de la educación. Teníamos que nuevamente observar las imágenes y ver qué relación tenemos con estos pilares de educación planteados por Delors. Encuentren alguna relación entre estos 4 pilares y las pedagogías que habíamos visto, y después tenemos que seleccionar un pilar y desarrollar una actividad relacionada con las artes visuales. Bueno, Los ahí 4 pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y a vivir con los demás, y aprender a ser. ahí Marcelo. Así que aprender a conocer es uno de los pilares de la educación. ¿Por qué? Porque en la escuela el niño aprende todo el bagaje cultural de la sociedad. O sea, con ese conocimiento va a ser una persona completa y desarrollada para poder interactuar en el mundo socialmente. Esto se logra mediante la concentración, la atención, memorización, que son elementos importantes a la hora de aprender. Y bueno, vimos a 2 imágenes relacionadas con eso. Y aprender a hacer. Están muy relacionadas una con la otra, ya que una vez que el niño ya tiene un conocimiento, lo que continúa es aprender a hacerlo, cómo desarrollar eso, llevarlo a la práctica. Y entonces aquí vemos en estas 2 imágenes cómo el niño va observando. Claro, ellos van aprendiendo a poner en práctica su conocimiento y a su vez aprendiendo teóricamente. Y en este también vemos que si bien están haciendo un estereotipo de una hoja, están poniendo en práctica el conocimiento del dibujo, la técnica y otras cosas. Bueno, el otro pilar es aprender a hacer. La educación debe contribuir a la formación de la persona, tanto en mente, cuerpo e inteligencia. Ver que el individuo vea el mundo que lo rodea y tener capacidad de libertad y juicio, de razonamiento y de ser libre de opinar y de emitir un juicio. Y bueno, relacioné en principio acá con esta primera imagen por el hecho de que está cultivando la mente como para después uno tener el juicio, la libertad de poder opinar y ser uno mismo. Eso también dice que comienza por ser uno mismo y luego la relación con los demás. Y en estas 2, por el hecho de que cuando uno es uno mismo, tiene la capacidad de criticar, de poder expresar y decir lo que uno siente, digamos. Por eso. Hasta en contra del sistema incluso, pero tiene libertad de opinar. De opinar. Pues justamente el ser uno mismo es... Podríamos llamar estar en contra del sistema, que son casi las mismas cosas. Pero eso lo hace solamente un ser libre, y un ser libre es un ser que está educado. Educado, exacto. De otra forma no puede llegar a esta opinión. Y libre porque está rompiendo las cadenas y se está imponiendo. Bueno, después el último pilar que lo va a decir Silvia, que es aprender a vivir. A vivir juntos y aprender a vivir con los demás. Vemos en las imágenes que por más que esta se había relacionado anteriormente con la escuela tradicional, están aprendiendo a vivir juntos con alegría, están aprendiendo a compartir con los demás. Lo mismo que acá el profesor no está puesto posicionándose en el frente, interactúa con los chicos y los chicos interactúan también con ellos y con otros alumnos, con otros compañeros, con sus pares. Acá también vemos muy precisamente que aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás. ¿Por qué? Porque los chicos están conviviendo en un lugar, en un espacio abierto y aprendiendo a desenvolverse también. Usted está en el lugar más frío del aula, porque ahí justo baja. Sí, ahí justo baja el aire. Bueno, después el otro tenemos relacionado los 4 pilares con las teorías pedagógicas. Nosotros habíamos relacionado
aprender a conocer con la teoría pedagógica tradicional. Porque como a mí me tocó la parte de la teoría tradicional y aprender a conocer, siempre como que van de la mano lo tradicional y lo conocer. Siempre vamos conociendo, siempre vamos aprendiendo las cosas, por más que sea la teoría tradicional acrítica, que no cuestiona, pero aprende el chico, el estudiante, de otro tipo de manera, conociendo, compartiendo y conviviendo. Así es. Y vimos que aprender a hacer se relaciona con la teoría pedagógica de la escuela nueva, por el hecho de que tanto en la escuela nueva, el estudiante, el que buscaba su conocimiento, el que promovía su aprendizaje, y al aprender a hacer justamente se trata de eso, de que el estudiante vuelque sus conocimientos teóricos a la práctica. Y también aprender a vivir juntos también se relaciona con la pedagogía de la escuela nueva. ¿Por qué? Porque como vimos, se trata de socializar, de estar en el medio ambiente, a lo mejor de salir del cascarón de la escuela, por decirlo así, para convivir con la comunidad, con chicos de otras escuelas. Así que vemos que están muy relacionadas. Y bueno, y la última que la aprendí a hacer con las teorías pedagógicas críticas, que habíamos visto, ¿se acuerdan en la anterior? ¿Por qué? Porque el ser uno mismo, el tener la capacidad de tener juicio, la libertad de expresión, de sentimiento, se relaciona justamente con las teorías críticas, porque critican la educación, el orden social y demás. Bueno, pero también, ahora, estoy anexando, que aprender a conocer también involucra en las cuatro teorías, en las cuatro pedagogías. ¿Por qué? Porque en la pedagogía tradicional el chico aprende sí o sí. En la pedagogía de la escuela nueva, el chico aprende, pero también acompañado de sus docentes. De otra manera, claro. Acompañado de otra manera. Y en la pedagogía de la escuela, en la pedagogía crítica, el chico aprende y cuestiona también lo que está aprendiendo. Bueno, después teníamos que tomar un pilar y desarrollar una actividad relacionada que se vea, refería a las artes visuales. Lo que propusimos como actividad, el pilar... Era hacer un mural. Bueno. La propuesta que se tuvo para usar uno de los cuatro pilares, aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás, la propuesta era hacer un mural. ¿Por qué hacer un mural con los chicos? Para convivir y para compartir con otras personas, tanto con sus pares como personas mayores, personas de todas las edades. Bueno. Se basó en un tema. La idea era darle una consigna, por ejemplo, la ecología, el medio ambiente, cosas que ellos puedan llegar a pintar cosas relacionadas con respecto a eso y a la vez informarse, compartir. Bueno, esa era la idea. Y la idea también era salir a la calle, pintarlo en un muro, en alguna calle, en algún barrio, para que los niños también se relacionen con otros niños, a lo mejor de otro lado, de otro barrio, con gente de otro lado. Y a su vez hacer algo artístico, y algo bello en un ámbito fuera de la escuela. Fuera del ámbito de la escuela. Bueno, ese sería el pilar que elegimos. Después teníamos como consigna era que en base al contenido propuesto y abordado durante todo el año, que expliquemos qué es pedagogía, por qué la importancia y la formación como futuros docentes. Y vimos que a lo largo de todo este año la pedagogía es una ciencia, es una disciplina que estudia sistemáticamente, científicamente lo que es la educación. Plantea la forma de cómo educar, cómo llegar al niño con el conocimiento que el profesor tiene y de una manera más fácil y hacerlo accesible a él. Sí, estudia el planteamiento, el estudio y la solución de los problemas educativos. También es una teoría, tiene una acción teórica, a diferencia de la educación que es práctica. Y lo que hace es regular, reglamentar a la educación. Sin la educación no habría pedagogía posible. Y sin la pedagogía la educación no tendría no tendría significado científico. ¿Qué ciencia va teorizar? Claro, exacto, de eso, exactamente. Da herramientas y no da estrategias para afrontar los nuevos desafíos.
Claro, la importancia es que nos dan las herramientas y la estrategia para nosotros afrontar los nuevos. Porque Lo que yo entiendo que es importante porque un profesor puede saber muchas cosas, pero sin la pedagogía no puede transmitirla. Y yo creo que la pedagogía es esa herramienta. Claro, innovar y dar las herramientas para nosotros como futuros docentes para afrontar justamente nuestras clases y poder... y la pedagogía como estudio nos brinda ese instrumento, esos caminos para poder llegar a las mentes más pequeñas. Bien, excelente. Yo, Silvia, tenés que trabajar un poquito más en la cuestión del léxico, ¿sí? Eso siempre continuar trabajando, pero de todas maneras muy bien. Muy bien. La verdad, se nota que hubo preparación. Mucha preparación, profe. Se notó muchísimo y excelente, ¿verdad? Bueno, Impecable. muchas gracias. Gracias, señor. ¿Cuántos nos va a poner, profe?